Hola es la aplicación de un proyecto para un control de entradas y salidas de los carros de un taller mecánico. Básicamente es una aplicación web que digitaliza toda la información del ingreso y salida de cada carro de un taller mecánico. Esta aplicación nace bajo la problemática del mal control de entradas y salidas de los carros en talleres mecánicos. Actualmente, como tal, esta información se maneja en papel. Aparte de eso, es muy difícil como tal llevar un historial detallado de los vehículos. Si un cliente llega por garantía, es muy difícil como tal buscar la información. El registro de la información también puede llevarse a cabo mediante Excel. Sin embargo, sería muy problemático, debido a que por cada cliente tendría que haber un Excel, además por cada control de vehículo, y buscar la información cuando un cliente me llegue por garantía o generalmente si quiero generar un informe o algo parecido sería muy complicado. La generación de informes sería bastante complejo. Por lo tanto, no es la mejor opción desarrollar este proyecto mediante Excel. Bajo esto como tal, se requiere un sistema que primero que todo tenga facilidad de acceso con usuarios, que pueda adjuntar imágenes como tal para poder generar un reporte, tenga un historial detallado de entradas y salidas de cada vehículo, que pueda buscar por fecha o por usuario o por la placa como tal del carro, genere informes, los que en este caso el cliente requería que se genere informes automáticamente, y aparte de eso, pues evitamos el uso de papel, todo es digital directamente. Una vez teniendo claro la necesidad del cliente, se parte bajo el diagrama de base de datos. Todo parte desde como tal el desarrollo de la base de datos. Entonces, se requieren como tal 5 tablas. La primordial es la tabla de control vehículo, la cual tiene toda la información densa como tal de la historia del vehículo, la fecha de ingreso, el técnico encargado, el vehículo relacionado, la fecha de salida, condición mecánica, kilometraje, y digamos que toda la información que se requiere para tener un buen historial de lo que se le hizo como tal al vehículo. Aparte de eso, esta tabla está relacionada con una tabla de vehículos, la cual tiene una placa, marca, modelo, si es diésel o gasolina, el color, tipo y un cliente ID, básicamente la referencia al cliente del vehículo. Entonces la relación es, un cliente como tal puede tener varios vehículos y un vehículo puede tener varios controles de vehículos. Cada control de vehículo se genera como tal por cada ingreso al taller del vehículo. Luego tenemos como tal un control image, donde tenemos como tal un controlador, el cual tiene un nombre del controlador respecto a la imagen y como tal una imagen. Este es el típico problema de facturas en las cuales tengo como tal un control de facturas y los ítems que hace relación directamente a cada factura. Mediante el identificador del ID se relaciona los ítems con la factura que hace referencia a ese ítem. ¿Por qué? Porque un control de vehículos puede estar relacionado como tal a múltiples imágenes. Entonces, lo que hacemos es relacionar el control de vehículos a control de imágenes y tenemos como tal las imágenes que tienen como tal un ID control. De esa manera, cuando yo quiera ver todas las imágenes de determinado control vehículo, relaciono como tal con el control image ID, que viene siendo este. Entonces, verifico como tal ese control image ID en las imágenes, y todas las imágenes que tenga ese control image ID, que es este ID control, pues me va a listar esas imágenes para poder mostrarlas en el frontend. Para el modelado como tal de la base de datos utilizo esta herramienta en la cual pues puedo hacer relaciones de las tablas para también mostrar al cliente cómo iba a ser la relación de las tablas. En este caso es utilizado únicamente para el modelado de la base de datos, debido a que utilizamos Entity Framework para poder crear la base de datos mediante modelos que después se suben directamente a MySQL o SQL Server, dependiendo del motor de base de datos que se escoja para utilizar en el proyecto. En este caso utilizamos MySQL debido a que es open source y la facilidad de uso. Para la infraestructura del proyecto tenemos como tal inicialmente nuestro motor de base de datos MySQL conectado a .NET mediante Entity Framework. La API.NET es desplegada en un servidor VPS Linux, el cual se pone en funcionamiento mediante systemctl. ¿Listo? Se utiliza como tal pues API RESTful. El método de autenticación es mediante JWT y se utiliza la arquitectura MVC para el desarrollo del proyecto. Para la conexión de la VPS a nuestro servicio .NET utilizamos Nginx, el que se utiliza como un proxy inverso, básicamente para conectar nuestro servicio que está corriendo en localhost a un dominio como tal público en la internet. Utilicemos como tal Nginx para poder redireccionar directamente cuando llega la solicitud a nuestra VPS a nuestro servicio .NET. De esa manera como tal Nginx redistribuye el servicio hacia pues nuestro dominio directamente. Además, también tenemos nuestro frontend estático en React como tal, que también utiliza Nginx para poder desplegarse. ¿Listo? La diferencia con .NET a nuestro proyecto en React es que eso, al ser estático directamente, no requiere un sistema systemctl
para poder tener su ejecución. Básicamente no corre como un servicio, sino más que todo como un servidor gracias a Nginx. De esta manera, nuestro dominio accede tanto a nuestro desarrollo frontend como a nuestro servicio backend desarrollado en .NET. Recordemos que por temas de seguridad requerimos siempre hacer solicitudes HTTPS. Esta solicitud se hace desde nuestro dominio a la VPS y localmente en nuestra VPS trabajamos con localhost. Nginx es el que se encarga como tal de recibir esa solicitud HTTPS y pues distribuirla localmente según de donde venga básicamente. Igual eso se configura localmente justamente para eso, para que según de donde venga la solicitud, pues consumir un servicio o el otro. Además, para el despliegue se utiliza CICD en GitHub como tal Actions para poder hacer un deploy seguro como tal a nuestra VPS. A continuación explico el flujo de creación de entrada de un vehículo al taller. Primeramente tenemos un método POST, el cual recibe un objeto que tiene un cliente, un vehículo y control vehículo. Ninguno de esos tres cuando se reciben tienen ID. Realmente lo que hacemos es verificar, comenzamos desde cliente, recordamos el modelo de base de datos, donde primero tenemos como tal cliente, luego vehículo y luego control vehículo. Lo primero que hacemos es revisar al cliente si tiene NIT o número de cédula. Si tiene NIT, pues se hace la verificación por el NIT mediante un servicio que se está corriendo para los clientes. Por otro lado, si tiene cédula, pues se hace la verificación como cédula. En caso tal que el cliente no exista, se crea y además se hace una verificación de que el cliente debe tener NIT o número de cédula. En caso tal que no tenga ninguno de los dos, se envía como tal un error 409 complete con el mensaje indicando que el cliente tiene que tener número de cédula o NIT. Para el vehículo es muy parecido, verificamos si existe mediante la placa, si no existe se crea. Si no tiene placa asignada el objeto vehículo recibido, entonces se envía un conflict indicando que falta la placa. El siguiente paso en el flujo es crear un control image y asignárselo a nuestro control vehículo. Y finalmente creamos el control vehículo. ¿Listo? Como verificación, el vehículo no debe estar en el taller sin fecha de salida. ¿Cómo así? Básicamente, si un vehículo ingresa y ya estaba creado, sí o sí tiene que haber una fecha de salida del registro anterior. Si no la tienes porque el vehículo no ha salido, por lo tanto no se le puede dar entrada nuevamente. El vehículo primero tiene que salir para poder darle un nuevo ingreso. El siguiente endpoint es un post de control image control, básicamente es el flujo para agregar imágenes. Es decir, lo primero que hacemos es agregar un control vehículo y una vez que lo tenemos asignado, queremos montar evidencias, entonces requerimos un endpoint para poder subir esas evidencias. Para este caso, verificamos primeramente el formato. En el formato verificamos tanto que sea JPG, JPG, PNG, como que no sea mayor a 5 megabytes. El siguiente paso es verificar que el archivo sea único en la carpeta que tiene asignada ese control vehículo. Básicamente para que la foto no sobrescriba otra foto. Entonces, si se quiere subir otra foto, debe verificar que el archivo no tenga un nombre que ya utiliza una imagen dentro de ese vehículo controller. Listo. Una vez verificamos el formato, que el archivo no esté duplicado, subimos como tal imagen a nuestro VPS. Una vez que sube la imagen a la VPS, se toma la ruta y se agrega como tal a nuestro image, donde image, recordemos que es un modelo en nuestra base de datos. En nuestro método POST recibimos un tipo de archivo directamente. En el subflujo de agregar image se agrega como tal un ítem a la base de datos teniendo en cuenta el control image asignado a nuestro control vehículo. Como verificación debe existir un control vehículo relacionado con control vehículo. Básicamente que tiene que existir la relación. Las respuestas y verificamos que hay una falla, se envía un error 400, un bad request, y si se crea correctamente, enviamos un 200. El siguiente flujo de estudiar es el flujo de ver imágenes. Esto lo requerimos para en nuestro frontend. Una vez que cargue toda la información de control vehículo, también requerimos que se carguen las imágenes. Entonces tenemos un endpoint únicamente para eso. Recibimos como tal un ID, que es el ID del control vehículo relacionado a nuestras imágenes. Verificamos como tal que ese ID exista en control vehículo. Obtenemos como tal las imágenes, en este caso obtenemos las imágenes de la base de datos, ¿no? Entonces obtiene todas las imágenes, todas las images que tengan determinado control image ID, la relación. Se pasan a base 64 para que después el frontend pase a base 64 a imagen. Y finalmente respondemos con un list de imágenes en base 64. ¿Por qué un list? Básicamente porque recordemos que un control vehículo puede tener varias imágenes relacionadas a él. Bueno, seguimos con endpoints adicionales. Tenemos un get de taller para poder obtener como tal todos los controles de vehículos que no hayan salido. Básicamente que su fecha de salida sea null o que esté vacía. Tenemos un put ID para actualizar como tal el objeto control vehículo.
También tenemos como tal un endpoint para generar como tal reportes, es decir, un informe. Entonces, ese genera un informe con toda la información. El ID que se indica es el del control vehículo que se quiere el informe. Tenemos también los de OutController, básicamente son los que se requieren para poder loguearse, revisar un usuario, actualizar un usuario o borrarlo. Respecto a los permisos, tenemos 3 roles. Tenemos Admin Role, el cual tiene permiso para agregar y para eliminar. Tenemos un General Role, el cual tiene permiso para agregar, pero no puede eliminar registros. Esto no aplica para agregar usuarios, es decir, el General Role no tiene el permiso para poder agregar un usuario. Y finalmente tenemos un Basic Role, el cual solamente puede ver los registros y generar informes. Es decir, él no puede ni agregar un nuevo control vehículo, ni un cliente, ni siquiera un usuario nuevo. Con estos 3 tenemos diferentes tipos de usuarios para poder asignarle a diferentes personales según el nivel de acceso a la información que se le quiera dar como tal a cada uno. Finalmente se explica el deploy en GitHub. Es el paso a paso. Primero se extrae como tal la última versión del repositorio. Se setea como tal versión de .NET a utilizar. Se publica el proyecto en .NET. Se sube la publicación del proyecto .NET a la VPS por medio de SSH. Para poder hacer eso se utilizan como tal secrets en GitHub. Y finalmente reiniciamos el servicio en la VPS. Ahora hablemos un poco acerca del proyecto a nivel de código. Inicialmente se comienza desde el modelado como tal de la base de datos. Entonces se crean como tal los objetos que se requieren para poder hacer esto. El primero como tal es cliente, como se ve en la base de datos, el cual no tiene ninguna referencia a un objeto. Tenemos simplemente un ID, un nombre, un NID, un número de cédula y un número de celular. Luego pasamos a nuestro vehículo como tal, el cual tiene la referencia a nuestro cliente mediante cliente ID. Recordemos que Entity Framework, mediante estos, ya él se encarga de que esto esté relacionado como tal con nuestro cliente. El siguiente es nuestro control de image, el cual recordemos que se utiliza directamente para poder hacer una relación entre las imágenes y el control vehículo. Posteriormente sigue con image, el cual tiene la referencia a control image. Y finalmente pasamos a control vehículo, el cual tiene como tal pues todo lo que se requiere para tener el serial del vehículo. Además tiene las relaciones de vehículo, tiene la relación también de nuestro control image. En ese caso, el objeto es bastante grande debido a que tenemos una lista de accesorios, el cual el cliente requería para indicar si el carro trae dañado o con alguna imperfección. Una vez que tiene los modelos, se pasa a la parte de data en aplicación, es decir, generar una application DB context. Eso se requiere directamente para utilizarlo en nuestros diferentes servicios. En el tema de servicios, se parte siempre sobre el uso de interfaces, esto como un botón de diseño. Básicamente tenemos una interfaz para cada servicio que se va a desplegar. Tenemos una para cliente, para control image, control vehículo, image service y vehículo service. Una vez se tiene como tal, bien claro como tal cuáles van a ser los eventos que se requieren, se procede a crear los servicios. Tenemos para clientes service, control image service, control vehículo service, image service y vehículo service. Una vez que tenemos los services y recordemos que utilizamos el application DB context para utilizar el contexto de toda la base de datos, procedemos a pasar a nuestros controladores, los cuales van a utilizar los servicios para poder generar como tal endpoints. El primero verificar como tal es de la autorización. Recordemos que tenemos un register, el cual solamente se puede acceder mediante admin role. También tenemos un login, el cual este debe ser público debido a que queremos que cualquiera pueda loguearse directamente. Tenemos también una sección para administrar usuarios, el cual, por ejemplo, en este caso, tiene todos los usuarios. Este lo que hace es obtener como tal un rol de usuario específico. Este los actualiza y finalmente este se utiliza para borrar un usuario directamente. Súper importante, para borrar un usuario se verifica siempre que si el usuario que se quiere borrar tiene admin role y es el último, no lo borre debido a que el cliente se quedaría sin usuarios de administración y es súper importante que al menos haya un usuario de administración para poder crear los demás tipos de usuarios o crear pues más usuarios directamente. A continuación, analizaremos como tal el controlador que se requiere para la generación de un control de vehículo. Primeramente se parte indicando que, como ya mencioné, solamente se pueden los admin role y los general role. Este endpoint recibe un objeto tipo entry complete, el cual, si lo analizamos internamente, tiene un control vehículo y un cliente. Eso lo hacemos debido a que se requiere esos 3 objetos para poder crearlo. Recordemos que control vehículo tiene referencia a un vehículo y un vehículo tiene referencia como tal a un cliente. Control vehículo también tiene referencia a control de image
pero ese se crea en el instante que se crea un control vehículo. Es decir, por cada control vehículo también hay un control image. Como mencioné el flujo como tal del endpoint, primero verificamos que el cliente si ya existe o no. Si no existe, se crea. Primero verificamos si tiene NID y tiene número de cédula. En caso tal que no tenga ninguno de los dos, pues se le indica que no, que debe indicar como tal un NID o número de cédula. Si el cliente no existe, lo creamos directamente. Si ya existe, entonces lo que hacemos es actualizarlo, porque recordemos que podemos haber cambiado el nombre del cliente, lo mismo con el vehículo, se pudo haber cambiado el color, el cliente pudo haberlo pintado y pues el cliente también pudo haber cambiado su NID o su número de cédula. Entonces se hace directamente para poder actualizar la información tanto del cliente como del vehículo asignado. Entonces esto se hace tanto para el cliente como para el vehículo, como ya mencioné. Una vez que ya tenemos tanto a nuestro cliente como a nuestro vehículo, procedemos a pasar a la verificación del control de entrada. Entonces, ¿cómo así? Pues debemos verificar que nuestro vehículo no se encuentre en taller. Entonces, ya tenemos un servicio que obtiene como tal todos los vehículos que están en taller y verificamos que nuestro vehículo no se encuentre dentro de esos. ¿Cómo lo hacemos? El get vehículo taller recibe como tal un ID y si existe como tal, lo devuelve. Si no existe, no devuelve nada. Entonces, la idea es que devuelve un null. Si devuelve algo diferente a un null es porque el vehículo se encuentra en taller y por lo tanto no puedo darle ingreso hasta que se le dé salida. Por lo tanto, mando el vehículo ya se encuentra en taller. Finalmente, creamos como tal una imagen de control para el vehículo, es decir, un image control, un control image. Se le asigna como tal, para el nombre como tal indicamos la placa. ¿Sí? Esto para, si en un futuro queremos ver todos el historial de un solo carro, podemos ver como tal todas las fotos por la placa. Creamos como tal el objeto, asignamos como tal el ID del image control a nuestro control, o sea, a nuestro control vehículo directamente. Recordemos que nuestro control vehículo tiene referencia a un control image ID. Finalmente, creamos el objeto, nuestro control vehículo directamente y regresamos como tal un evento de creación, es decir, un 200. Finalmente, para la muestra del proyecto, tengo este demo alojado en internet mediante esta ruta, la cual pueden dirigir, la pueden ver abajo directamente de este video. Indicamos aquí nuestro usuario, nuestra contraseña, iniciamos sesión. Aquí tenemos directamente una pequeña descripción del proyecto. Voy a ingresar un vehículo, indicamos un técnico encargado, una fecha de ingreso, puede ser el toma por defecto la del día de hoy o puedo pues cambiar esa fecha. Un nombre del cliente, por ejemplo, Joel, un número de NIT, un número de cédula, un número de celular, la placa, marca, por ejemplo, Chevrolet, tenemos que es un Aveo, color rojo, tenemos aquí, coloco vehículo, puede ser camioneta, puede ser. El tipo de combustible, gasolina o diésel, el kilometraje, bueno, en este caso es gasolina, el kilometraje, Hércules, 1000 kilómetros, nivel de combustible, valor de reparación. Para revisar, digamos que es un cambio de aceite. Condición mecánica, vamos a indicar que el vehículo presenta fuga. Si algo falla de esto, podemos indicar o indicar signos, rayones y pangones. Vamos a indicar estos dos. Si se le agrega otro accesorio, pues se le indica acá. Observaciones, voy a colocar acá sin observaciones. Y finalmente generamos el ingreso de nuestro vehículo. En este caso, el vehículo ya se encuentra en taller. Vamos a verificar eso. Verifico como tal vehículos en taller, per vehículo, y verifico la placa AHD65, ya que tenemos AHD65. Por lo tanto, verificamos que nuestra verificación de que por placa verifica directamente que si el carro ya está en taller, no lo deje ingresar. Lo que vamos a hacer es darle salida a este vehículo para poder darle nuevamente el ingreso. Por lo tanto, ese que está acá, lo que vamos a hacer es darle salida. Entonces, vámonos al final y aquí podemos darle salida. Le damos salida, aceptamos. Listo. Entonces ya en taller no está, de hecho lo podemos ver directamente, es en el historial completo de vehículos, ahí sí debe estar. Y ahora lo que vamos a hacer es irnos acá y creamos el ingreso. Listo, entonces una vez como ya lo sacamos, él me genera el ingreso, voy a Home, Vehículos en taller y tengo ahora sí el nuevo registro, el cual se generó el 27 del 05, el técnico asignado es DAO, ese es el cliente, o ver el vehículo y pues la información directamente que tiene el vehículo con todo lo que indicamos.
que el cambio de aceite, que el vehículo presenta fuga, aparte de eso, que no tiene observaciones directamente. Cuando se le da salida, se le puede dar salida dándole clic ahí y pues él toma la fecha de hoy. O yo puedo cambiar esto, yo puedo indicar acá 30, actualizar información, dar salida y el vehículo, finalmente, historial de vehículos, aquí me indica que se le dio salida el 30 porque yo manualmente modifiqué eso, ¿listo? Entonces aquí tengo directamente el historial del mismo vehículo, solamente que pues con dos entradas diferentes. Yo puedo generar un informe, le clico en informe, me genera un informe, voy a darle guardar, informe 2.pdf y me genera como tal este informe, el cual también indica como tal la firma del recepcionista, mecánico y cliente. Esto el cliente tiene que proporcionarlo pues para que se vea directamente en esta parte. Toda la información, pues en este caso términos y condiciones, pues se puede modificar respecto a lo que quiere el cliente directamente. Podemos ver como tal aquí el cliente que el cliente que lo ingresó, número de cédula, el teléfono, la placa, la marca del carro, el modelo, sí, toda la información directamente del vehículo. Ahora veremos la funcionalidad de subir imágenes a nuestros control de vehículos. Voy a irme por acá a voy a ir a ver vehículo y acá tengo como tal agregar imagen. Listo, voy a descargar una imagen, voy a subir esta imagen subida exitosamente y ahí está la imagen. Listo, puedo expandirla, puedo descargarla en caso tal y también puedo eliminarla. Voy a agregar otra imagen, voy a darle clic a esta por ejemplo, subir exitosamente, muy bien. Lo que puedo hacer ahora verificando, podemos verificar que eso realmente se haya subido actualizando nuestra página web. Y al bajar verificamos que sí está la imagen, ¿listo? Entonces puedo expandir la imagen como tal. Voy a eliminar esta. Me pregunta si quiero realmente eliminarla. Le doy que sí. Se actualizó, entonces por lo tanto se eliminó la imagen. Al actualizar nuestro sitio web, vamos a verificar que realmente la imagen sí se borró, ¿listo? Voy a eliminar eso también. Aceptamos y listo. Esa sección de imágenes solamente se agrega cuando una vez el vehículo se le dio ingreso. Una vez que el vehículo, es decir, cuando yo quiero realizar un ingreso en sí, no está la sección. ¿Listo? Esa sección únicamente está una vez el vehículo ya se hizo ingreso. Además, puedo agregar una imagen directamente también una vez después de que se le haya dado salida. ¿Sí? Digamos que se quería como traerle evidencias por temas de tiempo, que el técnico, en ese caso, así lo requería directamente nuestro cliente. Finalmente, vamos a ver el registro de usuarios. En ese caso, voy a crear un usuario rápidamente. Indicamos una contraseña, un rol y lo generamos. ¿Listo? Una vez que se generó, pues yo puedo sacar la sesión e ingresar con ese nuevo usuario. E ingresamos con ese nuevo usuario. Inicia sesión. Listo. Entonces, por ejemplo, desde ese usuario, que es un usuario tipo general, no debería poder eliminar como tal un registro de un vehículo. Voy a darle clic en el registro, aceptar, y me dice que no, realmente no me va a dejar por más que yo intente. ¿Por qué? Porque este usuario no tiene el rol de administrador. Listo. Voy a cerrar la sesión. Ingreso nuevamente con la que tenemos de demo, que tiene permiso de administrador. Y esta sí tiene el permiso directamente de borrar un registro. Entonces, no hay registro de vehículos y elimino un registro. Aquí se puede buscar por fecha de ingreso, por placa, técnico, cliente y fecha de salida, con bastante facilidad para que el cliente pues, pueda buscar todo el registro que él quiera. Recordemos, en el historial de vehículos yo puedo ver todos los vehículos, pero en vehículos en taller nada más puedo ver los vehículos que están en el taller en el instante. Finalmente, otra cosa que podemos hacer es que dentro del vehículo, una vez que se ingresa, puedo indicar los días de garantía. Eso se indica realmente cuando voy a darle salida al vehículo. Además, por ejemplo, en este caso, ya se le hizo salida a nuestro vehículo, se le hizo el 28/05, pero yo puedo cancelar la salida. Digamos que el vehículo iba a salir, se le dio salida, pero realmente no salió porque el momento que lo echaron para atrás, cualquier evento puede pasar. Entonces podemos cancelar la salida, aceptamos, indicamos que sí, que salió la salida, voy al home y vehículos en taller y ahora pues este vehículo ya está en taller. Recordemos que no lo estaba porque se le había dado salida directamente. Eso se hace con la utilidad de que yo pueda modificar eso con mucha facilidad siempre y cuando yo tenga el permiso necesario. Y listo, eso sería todo respecto al proyecto. Finalmente, me gustaría como tal mostrar el repositorio directamente, el cual tiene un README muy descriptivo, orientado a poder desplegar ese servicio
tanto la parte del frontend como la parte del backend. La parte del frontend está realizada con React, con TypeScript, utilizando como tal las páginas, como ya mostré, el admin user, el dashboard, el ser de vehículos, el login page, registro en, el register page, el registro de entrada. Este register page está orientado a registrar usuarios para ver vehículos en taller y finalmente para ver vehículos. Creo que sí me faltó una última cosa que viene siendo la parte de administrar usuarios. Yo puedo, si tengo el rol necesario, o sea, si tengo el rol de administración, puedo seleccionar un usuario y eliminarlo. En este caso, habíamos creado el usuario jobs, vamos a eliminarlo, se elimina y listo, listo. Por ejemplo, tengo un solo usuario que es admin jobs, intento eliminarlo, me va a indicar que no me va a dejar eliminarlo porque ese es el último usuario directamente. Finalmente, vamos a estar mostrando como tal esto, pero lo que me interesa mostrar es el deploy. Ese es el último deploy que se le hizo al proyecto, a la VPS. Recordemos que esto está ejecutándose en una VPS Linux con una distro de Ubuntu. Bueno, esta fue la explicación completa del proyecto. Espero haber sido lo suficientemente claro como para que se pueda entender. Cualquier duda o pregunta, no duden en hacérmela. Que les vaya súper bien.